Así que según este pastor, Cristo pregunta en cada servicio: ¿y tu ofrenda dónde está? Hola amigos del Show de la Palabra, aquí con otro video. Hoy les voy a enseñar una clave para que usted pueda darse cuenta de cuando hay ciertas cosas que no están del todo bien. Hace un par de años me encontré con un video de este pastor Otoniel Font muy seguido en redes sociales, muy famoso, y me asombré de la capacidad tremenda que tiene para manejar un método tan antiguo como por allá por el siglo III. El manejo correcto o digamos experto de este método lo deja usted manipulado pero feliz. Vamos a ver primero un poco de historia de este método. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la escritura. Esto es tan viejo como por allá el siglo III. El método alegórico de interpretación es tan viejo como por allá el siglo III. Se reconoce en general que comenzó con Aristóbulo, un judío de Alejandría, que escribió un comentario filosófico del Antiguo Testamento. Luego le sigue Filón de Alejandría, que continúa con su idea, y luego el que más la desarrolla fue Orígenes. Desde el siglo II se comenzó a tratar de conciliar la filosofía griega con el Antiguo Testamento. Imagínense, los apóstoles habían muerto y los discípulos de los apóstoles también habían muerto. No había nadie a quien preguntarle si algo estaba o no equivocado. Entonces esta gente se reunió con un reto, se enfrentaron a un reto. ¿Cómo le explicamos las verdades del Antiguo Testamento a la mente filosófica griega? ¿Cómo podemos conciliar y explicar las verdades eternas del Antiguo Testamento en un lenguaje que la filosofía griega de ese entonces lo entendiera? Estamos hablando del siglo III. Entonces ellos dijeron, bueno, ya, ¿cómo podemos conciliarlo de esta manera? Y se inventaron el asunto de la alegoría. Orígenes creía que la Biblia, de la misma manera como el hombre tenía espíritu, alma y cuerpo, la Biblia era un organismo vivo en sí misma y ella tenía tres niveles de interpretación. El primer nivel, el nivel literal; el segundo nivel, el nivel moral o psicológico; y el tercer nivel, el nivel de la revelación, el nivel místico, el nivel que solo la gente que estaba dado a la filosofía o que amaba la sabiduría podía acceder, las verdades ocultas y espirituales de la palabra misma. En este tiempo la figura de Aristóbulo, Clemente de Alejandría, Orígenes y Filón llegaron a dos conclusiones fundamentales. La primera, la filosofía griega había sido prestada del Antiguo Testamento, específicamente de los escritos de Moisés. Y número dos, aún los escritos de Aristóteles y de todos los filósofos griegos podían encontrarse en el Antiguo Testamento si se usaba el método correcto de interpretación. Por muy descabellado y loco que pueda sonarle a usted, estas dos ideas fueron las conclusiones a las cuales ellos llegaron en su tiempo. Hoy tenemos parecido el mismo reto. ¿Por qué? ¿Cómo predicamos el Evangelio y la Escritura y lo unimos a lo que la gente está buscando? ¿Cómo ofrecerle a esta sociedad materialista, obsesionada con el aquí y ahora y con el bienestar, un producto que pueda comprar? Aquí es donde surge la herramienta más vieja de lo que pensamos, el método alegórico de interpretación. Con el método alegórico de interpretación, las palabras de la Escritura no tienen significado por sí mismas. Es lo que el que la interpreta le pone encima. En otras palabras, yo mismo encuentro un sentido diferente al de las palabras de la Biblia misma, un sentido espiritual, y de esta manera justifico mi interpretación.
El otro problema que tiene este método es que yo me convierto en el intérprete, yo me convierto en la fuente de revelación. Si yo digo que Dios me reveló que este texto es para esto, desarmo cualquier tipo de discusión acerca de este tema, y usted no tiene la habilidad de decirle a alguien que Dios no puede haberle hablado porque de repente este es el apóstol, el pastor iluminado que me trae la revelación a través de este método. Fíjese en este video el uso del método en una historia tan fascinante y tan conocida como la historia de Abraham. Dice tu hijo, esta conversación, tu hijo, tu único, a quien amas. Y mira lo que dice en el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a su siervo: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, dice la Biblia, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac, me ayuda alguien en el piano, por favor. Isaac es tipo de Cristo. Y mira la pregunta que hace. Abraham llevó leña, llevó fuego y llevó cuchillo. Y la pregunta que Isaac dice es: ¿dónde está la ofrenda? Porque en la iglesia somos expertos en traer leña, fuego y cuchillo, pero no ofrendas. Vuelvo y repito. Déjame darle para atrás. En la iglesia somos expertos en traer leña, en traer fuego y en traer cuchillo. Pero no todo el mundo trae ofrenda. Y dentro de todo servicio siempre Cristo pregunta: ¿y la ofrenda dónde está? La leña es tu adoración. El fuego es el fuego del Espíritu. El cuchillo es la palabra. Y en la iglesia nos fascina la adoración, el Espíritu y la palabra. Fíjese en los detalles. La leña es tu adoración. El fuego es el fuego del Espíritu y el cuchillo es la palabra de Dios. ¿Dónde está eso en la narración? En ningún lado. Este es el método alegórico de interpretación en su forma más pura. Tomamos una narración del Antiguo Testamento, una historia que narran en el Antiguo Testamento, y le ponemos detalles espirituales. De repente la narración no significa lo que significa literalmente, sino que hay que espiritualizarla. Y de esta manera logramos que la congregación aplauda y no se dé cuenta lo que está pasando. ¿Cuál sería la manera correcta de mirar el texto o esta narración de Abraham sacrificando a su hijo Isaac? Dios prueba a Abraham y le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac. Abraham llega allá y más adelante usted puede ver el video de este pastor y dice que Isaac creyó la palabra que Dios le dijo a Abraham. Y entonces, ¿por qué lo ató? Lo ató porque si no lo ataba, Isaac vio que su padre agarró el cuchillo, no iba a dejar que su padre lo sacrificara. Sabemos que Dios intervino y esto era solamente una prueba. Pero ¿cuál es la manera correcta de mirar el texto? Veamos lo que dice Hebreos. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Todo lo que la narración del Antiguo Testamento está queriendo decir es que Abraham fue probado en su fe. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido un hijo y una descendencia. Entonces Abraham dice: bueno, Dios me llamó, Dios me dio una promesa, Dios me ha dado este hijo cuando yo pensé que no podía tenerlo, y ahora Dios me pide que lo sacrifique. Pues si este es el plan de Dios, ¿sabe qué? Yo haré mi parte y Dios lo va a tener que resucitar, porque esta es su idea, este es su plan. Esa era la actitud de Abraham.
Todos los detalles, el cordero, el fuego, el cuchillo, tienen sentido en la historia. El holocausto. ¿Cómo se hacía el holocausto? Se traía a la víctima, se degollaba a la víctima, se derramaba la sangre, se ponía la mano sobre la víctima y luego se quemaba al fuego. Entonces el holocausto, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, ofréceme a tu hijo en holocausto. Tiene sentido. ¿Cómo vamos a hacer fuego si no hay leña? ¿Cómo vamos a degollar a la víctima si no hay un cuchillo? ¿Y cómo vamos a hacer todo sin que haya todos estos detalles en la narración? En otras palabras, nada de esto es espiritual. Son los detalles de la narración, son los detalles del sacrificio físico de Isaac. Isaac pregunta, padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Claro, porque no lo veía. Y Abraham le dice, mijo, Dios se proveerá de cordero. Yo estoy haciendo mi parte. Deja que Dios haga la suya. Ahora mire esto, poniendo alegorías o detalles en espiritualizando los detalles de esta narración. Este hombre logra que la gente entienda que no puede ir al servicio sin ofrenda. ¿Por qué? Porque de repente la narración de Abraham e Isaac se convierte en el servicio, se convierte en el culto del domingo, donde usted ve la leña, ve el fuego y ve el cuchillo, que es la palabra de Dios, pero no trae ofrenda. Y Cristo pregunta, ¿dónde está tu ofrenda? ¿Dónde está eso en la Biblia? No necesita estarlo. Porque para esta gente manipular las emociones de la gente que está congregándose allí es el principal objetivo. Y para esto tienen una herramienta muy valiosa, el método alegórico de interpretación. Conclusión. Cuando usamos el método alegórico para interpretar la Biblia, especialmente para predicar, tenemos que reconocer algo. Es un método muy atractivo para las masas. ¿Cuánta gente usted cree que hubiera congregado un pastor en un megatemplo con capacidad para 10,000 personas si promete persecución? Si promete que por ser cristianos nos van a meter presos, si promete que vamos a sufrir la muerte. Bueno, pues eso mismo es lo que prometió Cristo cuando reclutó a los 12 apóstoles. Jesús le dijo, el mundo os aborrecerá porque me aborreció a mí. A vosotros también los van a aborrecer. El problema es que en nuestra sociedad, donde habita la democracia, no tenemos un costo por seguir a Cristo. Perdemos las propiedades, nadie nos mete preso. Hay libertad de culto. Al no haber costo por ser cristiano, entonces podemos idealizar a un Dios que existe para que nosotros frotemos la lámpara, Él aparezca y conceda todos nuestros deseos. Y ahí están los ministros y los pastores que usan el método alegórico de interpretación para ayudarnos a realizar o a idealizar un Dios que no existe, que lo que dice la Biblia es algo completamente diferente. En el show de la palabra te traemos la escritura tal y como está, porque queremos que tú seas edificado. Y si este video te ha sido útil, por favor considera suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y regálanos un like antes de irte y ayúdanos a llegar a más personas. En el show de la palabra, mi nombre es Alain González. Dios te bendiga.